El obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, Rolando Álvarez, brindó su primera entrevista en televisión tras ser excarcelado y desterrado al Vaticano en enero de 2024. Álvarez sostuvo un encuentro con el canal católico EWTN, en la que se refirió a su estado de salud, su paso por la cárcel y la esperanza que abraza en el exilio. Yo no me siento exiliado, sino liberado y en la diáspora. En la diáspora siempre crece la fe y se fortalece la esperanza. Yo siempre pensé y creí en mi libertad, siempre creí en mi liberación. ¿Cuándo? No lo sé, no lo sabía. Monseñor Álvarez, quien permaneció 6 meses bajo casa por cárcel y 11 meses en celdas de máxima seguridad en el sistema penitenciario, confesó que la oración fue lo que lo sostuvo en sus días de cautiverio, una experiencia que sufrió por su fe. Lo que me sostuvo fue la oración, el poder estar dando desde esta entrevista en esta bella Pontificia Comisión de América Latina, solamente se puede explicar como una acción sobrenatural de Dios. No hay explicación humana para que yo pueda estar contigo en este momento. Yo vine para decirlo en un lenguaje de cuantificación -0. -0 en todas mis capacidades psicológicas, psiquiátricas, emocionales, afectivas, sentimentales, morales, espirituales, físicas, somáticas, -0. Ahora, un año después, puedo decir que estoy en un 90% de recuperado. El prelado nicaragüense aseguró que sigue y seguirá siendo el obispo de Matagalpa y Estelí hasta que Dios lo quiera. Semanas antes, a su primera entrevista, la dictadura ordenó confiscar la Curia Episcopal de Matagalpa, el Centro Diocesano de Pastoral La Cartuja y el Seminario Mayor de Filosofía San Luis Gonzaga, ambos edificios de la diócesis de Álvarez. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó Costa Rica el martes 4 de febrero como parte de su primera gira por varios países de Centroamérica. En su conferencia de prensa junto al presidente Rodrigo Chávez, Rubio tildó a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela de ser enemigos de la humanidad y los acusó de ser los causantes de la crisis migratoria en el hemisferio. En mi opinión, esos tres regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Ellos lo han creado porque son países donde su sistema no funciona. En el caso de Nicaragua se ha convertido en una dinastía de familia, con una copresidencia, donde básicamente han tratado de eliminar, por ejemplo, la Iglesia Católica y todos los religiosos y todo lo que cualquiera que le pueda amenazar el poder a ese régimen, lo han castigado. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que su país estudiará el papel de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, un tratado creado para premiar a las democracias. Que hoy en día uno tiene que reconocer que Nicaragua no es una democracia, no funciona como una democracia. El régimen Ortega Murillo respondió a las declaraciones de Rubio. En un comunicado con el lenguaje característico de Rosario Murillo, la dictadura calificó la conducta del gobierno estadounidense como carnicera y diabólica en el mundo entero, que representa el atrevimiento, abuso, sufrimiento de millones de seres humanos que han vivido y viven en el infierno del imperialismo, entre otros calificativos. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció su retiro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, a la que acusó de tener una tendencia injerencista por los datos sobre Nicaragua que contienen 2 de sus informes recientes. En julio de 2024 y enero de 2025, la FAO publicó 2 reportes sobre seguridad alimentaria y nutrición en el mundo y en Centroamérica, en el que confirma que al menos 20 de cada 100 nicaragüenses padecen hambre. El organismo internacional especifica que Nicaragua se ubica entre los países con mayor hambre en Centroamérica, a la par de Honduras y Guatemala, lo que representa aproximadamente a 1.3 millones de nicaragüenses. El organismo internacional especifica que Nicaragua se ubica entre los países con mayor hambre en Centroamérica, con 1.3 millones de nicaragüenses. El régimen orteguista calificó de inaceptable, inadmisible e irrespetuosa la actitud de la FAO y señaló que el informe utiliza información falsa que desprestigia su lucha contra la pobreza.
En un foro virtual de los países de la Alianza Bolivariana ALBA, el dictador Daniel Ortega se solidarizó con los migrantes que están siendo deportados por el gobierno de Estados Unidos, pero omitió decir si su gobierno cuenta con un plan de acogida para los expulsados nicaragüenses, como lo tienen otros países de América Latina, o si se opondrá a recibir a los deportados. Expresar nuestra solidaridad con los pueblos que están siendo atropellados atropellados por la forma en que están tratando a los inmigrantes que tenían años de estar asentados en los Estados Unidos, que habían hecho toda una vida en los Estados Unidos y los están tratando como delincuentes y los acusan de ser delincuentes, los acusan de ser narcotraficante. Ortega se solidariza con los deportados a la vez que exilia, expulsa, desnacionaliza y destierra de facto a centenares de nicaragüenses. En su intervención, el dictador tampoco mencionó que desde hace 6 años, la represión y el fracaso de su gobierno ha provocado un éxodo masivo de nicaragüenses y que de forma sistemática promueve una política de destierros de los opositores. El exreo político Juan Sebastián Chamorro presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su testimonio sobre la cárcel y el destierro provocado por la dictadura en Nicaragua en su caso y en el de otras 115 personas víctimas de la represión que recibieron medidas provisionales de la Corte. Puedo afirmar que todas las personas beneficiarias de estas medidas hemos sufrido un grave deterioro de la calidad de nuestras vidas, situación que se ve agravada por la incertidumbre de la situación legal. El riesgo de la deportación incrementa la angustia y la ansiedad. La representante del grupo de expertos de Naciones Unidas citó como un agravante que la reciente reforma constitucional aprobada en Nicaragua establece la privación de la nacionalidad para las personas declaradas traidoras a la patria. El Estado de Nicaragua, que no envió representación a la audiencia de este martes 4 de febrero, fue declarado en desacato desde 2022 por negarse a atender las medidas provisionales de este caso. La dictadura de Daniel Ortega entregó 2 concesiones que suman 31.572 hectáreas, ubicadas en los departamentos de Nueva Segovia y Chinandega, a la compañía minera de origen chino Brother Metal Sociedad Anónima. Las 2 concesiones fueron autorizadas por el viceministro de Energía y Minas, Santiago Bermúdez, y otorga a la compañía asiática el derecho de exclusividad durante 25 años. La empresa, según publicación de La Gaceta, pagará a Nicaragua el equivalente a 3% del valor de las sustancias extraídas por el derecho de extracción y regalías. Además, deberá iniciar las actividades de exploración en un plazo no mayor a los 4 años. Según datos oficiales analizados por Confidencial, entre octubre de 2023 y agosto de 2024, el régimen favoreció a 3 empresas mineras chinas con un total de 15 concesiones ubicadas en el Caribe, en Jinotega y en Chinandega, que totalizaban 234.496 hectáreas. Ambientalistas nicaragüenses han criticado al régimen sandinista por seguir entregando concesiones mineras a cielo abierto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pospuso la llamada telefónica que tenía prevista para la tarde de este viernes 7 de febrero con su homólogo panameño José Raúl Mulino, en plena crisis diplomática por el Canal de Panamá. La causa de la suspensión de la llamada fue por motivos de agenda del presidente estadounidense, según la Cancillería panameña. El jueves 6 de febrero, el presidente José Raúl Mulino desmintió al gobierno de Estados Unidos sobre un presunto acuerdo de no cobrar peajes a los buques norteamericanos en su paso por el Canal de Panamá, anunciado por el Departamento de Estado estadounidense. A mí me sorprende muchísimo el comunicado del Departamento de Estado de ayer, porque están haciendo comunicados importante institucional de la entidad que rige la política exterior de los Estados Unidos bajo el presidente de los Estados Unidos en función de una falsedad. Y eso es intolerable. Simple y sencillamente intolerable. Posteriormente, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio calificó de absurdo que buques estadounidenses paguen por cruzar el Canal de Panamá. El presidente Donald Trump afirmó en 2 ocasiones esta semana que Estados Unidos se hará cargo de la Franja de Gaza y que reubicará de forma permanente a los casi 2 millones de palestinos que viven ahí.
Trump afirmó que Israel entregará Gaza a Estados Unidos cuando termine el conflicto y que no se necesitará el despliegue de soldados estadounidenses para aplicar su propuesta de toma de control y reurbanización del territorio. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu avaló el plan de Trump, que ha provocado indignación y rechazo en Oriente Medio, incluso en Egipto y Jordania, dos aliados cercanos a los Estados Unidos que están en paz con Israel y a los que Trump ha sugerido acoger a los palestinos. La mayoría de países europeos y latinoamericanos se manifestaron en favor de la existencia de los estados israelí y palestino y la coexistencia pacífica de ambos. Los primeros prisioneros deportados a la base naval de Guantánamo en Cuba llegaron el martes 4 de febrero de 2025, según divulgó la Casa Blanca. La portavoz del gobierno de Trump aseguró que el grupo de 10 migrantes enviados a la base militar está compuesto por presuntos miembros de la banda transnacional conocida como el Tren de Aragua. Las autoridades confirmaron que los retenidos se encuentran en un centro de detención de forma temporal hasta que puedan ser trasladados a sus países de origen.